Bendecidos sean todos ustedes. Les saluda su servidora, Lucía Magdalena, de la Iglesia Pentecostal Jesús Rey de Reyes, en Henderson, Carolina del Norte. Y estamos en nuestro curso que se llama Conociendo a Dios. Este curso va dirigido a todos aquellos que no conocen a Dios a través de la palabra de Dios, que es su Biblia. Hemos estado hablando acerca de lo que es este libro y cómo fue escrito, porque si nosotros no conocemos a Dios a través de esta palabra, no lo vamos a poder conocer en realidad. Y les dice esto una persona que soy yo, que durante mucho tiempo estuvo buscando a Dios, pero no en el camino correcto, no a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y cuando yo llego a los caminos del Señor a través, y lo comienzo a conocer a través de la Biblia, de su palabra, yo me di cuenta que realmente yo nunca había conocido a Dios hasta que vine a conocer esta palabra, que es la Biblia. Esa es su palabra de Él, que nos ha dado para que nosotros podamos conocerlo a Él. Les voy a pedir que ahí donde se encuentren, inclinen su cabeza y cierren sus ojos para hacer esta oración para comenzar esta clase. En el nombre poderoso de tu Hijo, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, Padre Celestial, yo te pido que yo pueda menguar y que sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, hablando acerca de tu palabra. Que sea Él instruyéndonos para que podamos conocerte de una manera real y verdadera, como tú nos lo has dejado en tu palabra, en la Biblia. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada, que fue la clase 5. Esta va a ser la clase 6. Y vimos que estuvimos hablando acerca, en general, de que Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, quiere que yo lo conozca a través de su palabra y quiere que yo venga a Él. Y Él quiere una relación con el hombre, pero estuvimos viendo, de acuerdo a la palabra de Dios, que la relación que Él quiere con el hombre es una relación de padre a hijo. Vimos que su amor de Él para nosotros es infinito, es grande. No lo podríamos describir porque es un amor muy grande el que nos tiene Él. Y vimos también que esa relación de amor, sí, porque vemos que una relación de padre a hijo implica una relación de amor, porque si nosotros le preguntamos a los padres si aman a sus hijos, ellos nos van a decir que los aman mucho. Entonces vemos que la relación que Dios quiere con el hombre es una relación de padre a hijo, y esto implica un amor muy grande. Vimos ahí en 1 Corintios 13 la definición de amor de acuerdo a la Biblia. Y hoy vamos a analizar esta escritura de 1 Corintios 1:7 para que veamos más a fondo cómo es que ese Dios que creó los cielos y la tierra ama. ¿Cómo es ese amor de Él? Porque mientras nosotros no conocemos la palabra del Señor, nosotros no sabemos realmente cómo es Él y cómo es ese amor. Recordemos que dijimos que uno de los atributos de Dios es que Él es amor. Estuvimos viendo ahí en 1 de Juan 4:16 que Él es amor. Si vamos a 1 de Juan, vamos a recordar nada más esa palabra. Dice, 1 de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído que el amor
el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces vemos que aquí nos está diciendo la palabra que Dios tiene un amor para nosotros, que Dios es amor y que tenemos que permanecer en su amor, porque así permanecemos en Dios. Entonces vemos que aquí nos está hablando de ese amor y vamos a analizar más. Primera de Corintios 13, vamos a irnos a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios es una, Primera a los Corintios, perdón, se dice Primera a los Corintios, es una carta que fue dirigida a la iglesia que estaba en Corinto, a los corintios. Entonces es Primera a los Corintios, capítulo 13, y vamos a analizar lo que es la definición del amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Nosotros la clase pasada solamente vimos la definición, lo fuimos leyendo sin explicarlo, pero es importante que nosotros veamos lo que significa cada uno de estos conceptos con los que la palabra de Dios define el amor. Ese amor que está definiendo aquí es un amor, es el amor que viene de Dios, es el mismo, porque Él es amor. Entonces vamos a ir analizando esta parte porque así vamos a poder conocer más cómo es el amor de ese Dios todopoderoso que nos creó. Y dice en la primera parte, vamos a irnos a 13:4, los que lo tengan, es un libro que está en el segundo, en la segunda parte de la Biblia, que es en el Nuevo Testamento. Está después de Romanos, está primero Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y después vienen estos libros, son 2 libros, pero vamos a ver el primer libro, es Primera a los Corintios 13:4. Y aquí nos dice, el amor es sufrido. Entonces fíjense nada más, la primera definición que nos está dando de que el amor es sufrido. Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que sufrir por todos nosotros para pagar por lo que nosotros hicimos, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Él sufrió. Entonces vemos que la primera parte, lo primero que nos habla de ese amor es que el amor es sufrido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos el amor que viene de Dios, el verdadero y único amor, entonces vamos a estar dispuestos a sufrir por la persona amada. Vamos a estar dispuestos a dar. El amor que nosotros conocemos, que yo conocía, era ese amor que si me das es que me amas. Si hago lo que yo quiero y tú estás de acuerdo, es que me amas. Y siempre era, venga para acá. ¿Verdad? Ese es el amor egoísta. Personal tiene que ver con el verdadero amor. Fíjense cómo dice aquí, el amor es sufrido. O sea, estamos dispuestos a sufrir por esa persona amada. Estamos dispuestos a sufrir por los demás. Y dice, es benigno, es muy bueno. La bondad está relacionada con el poder de hacer buenas obras por los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que la benignidad es algo que una persona tiene y que lo caracteriza por estar dispuesto a darse a los demás. Entonces vemos que el amor nos está mostrando que el amor que viene de Dios es un amor que no es egoísta, es un amor que está dispuesto a dar, que está dispuesto a darse. Es un amor que piensa en los demás. Porque muchas veces decimos, es que si me amas, me vas a dejar que yo haga lo que quiera. Es que si me amas, tú vas a hacer lo que yo quiero. Pero ese no es el verdadero amor.
El verdadero amor es cuando nosotros tenemos ese amor que viene de Dios, entonces vamos a dejar de pensar solamente en nosotros y vamos a estar dispuestos a sufrir por lo que Dios quiere hacer en mi vida, a sufrir porque quizás tengo que dejar cosas que no están siendo edificantes para mí. Entonces vemos que ese amor es un amor que está dispuesto a sufrir. Y nosotros tenemos una cultura en la que no queremos sufrir. Estamos acostumbrados a querer recibir. Estamos acostumbrados a estar centrados en nuestras necesidades y no pensar en las necesidades de los demás. Entonces vemos que estas dos definiciones, el amor es sufrido y el amor es benigno, nos están hablando de un amor que se da, de un amor que lo da, que está dispuesto a sufrir por dar a los demás, que es benigno porque está dispuesto a dar cosas buenas. Eso es un amor, ese es el amor de Dios. Y dice, el amor no tiene envidia. En las clases pasadas dijimos que Dios puso eternidad en el hombre. ¿Se acuerdan cuando Dios sopló en la nariz de Adán? Y parte de él le dio a Adán. Entonces Dios puso una parte de su eternidad en nosotros. Y la única manera que nuestro corazón esté lleno, entonces al poner esa eternidad en nosotros, hay una necesidad en nosotros, una necesidad de Él, del Dios que nos creó. Entonces cuando nosotros venimos a Él y comenzamos a conocerlo a Él, y Él comienza a entrar en nuestro corazón, y comenzamos a acercarnos a Él, Él comienza a llenarnos de Él y Él es el amor. Entonces cuando nosotros tenemos esa plenitud, porque Él está en nosotros, porque está en nosotros, porque comenzamos a conocerlo, y comenzamos a acercarnos a Él, y comenzamos a tener una relación con Él. Entonces nosotros comenzamos a vivirlo a Él, y comenzamos a tenerlo a Él. Entonces ese vacío que estaba en nosotros comienza a ser llenado, comienza a llenarse. Y entonces cuando estamos plenos de Él, no podemos tener envidia de nada, ni de nadie. Tenemos envidia porque está ese vacío en nosotros. Tenemos envidia porque no lo tenemos a Él. Entonces estamos viendo lo que los demás tienen y dejamos de ver lo que nosotros tenemos. Dice en Colosenses, lo vimos la semana pasada, creo que en la clase pasada lo vimos en Colosenses, que dice que en Él está la plenitud de la deidad. O sea que si lo tenemos a Él vamos a estar plenos. Porque Dios, que es el mismo Yahshua HaMashiach, es el punto entre Dios y nosotros. Nosotros necesitamos venir a Jesucristo para poder conocer al Padre. Jesucristo es el puente entre nosotros y el Padre. Entonces dice la palabra de Dios, no lo vamos a ver ahorita, pero en el Evangelio de Juan hay muchas partes que Yahshua HaMashiach les dijo a sus discípulos, el que me conoce a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando nosotros lo tenemos a Él, no vamos a tener ningún vacío. Y entonces no vamos a tener por qué tener envidia, no vamos a tener envidia. Porque en el amor de Él no hay envidia. Dice, el amor no es jactancioso. El vacío que tenemos sin el amor de Dios nos hace necesitar
el amor y la aprobación de los demás. Y somos presumidos muchas veces. ¿Qué hace una persona? ¿Qué hago yo cuando soy presumida? Quiero llamar la atención de los demás. Quiero que vean los demás que yo soy más que ellos. Porque quiero llenar ese vacío que hay en mí. Entonces dice que el amor no es presumido, no es jactancioso. No, porque si en Él está la plenitud de la deidad, si en Él somos plenos, no tenemos necesidad de estar siendo aprobados por los demás, de estar siendo reconocidos por los demás. Porque nosotros como seres humanos, lo primero que necesitamos es que nuestras necesidades básicas, alimento, vestido, casa, sean satisfechas. Una vez que estas necesidades primarias son satisfechas, después queremos ser reconocidos, ser valorados por los demás. ¿Por qué? Porque está ese vacío en nosotros. Muchas veces compramos cosas materiales para sentir que estamos bien, que estamos felices, que estamos gozosos, pero después de un tiempo que ya compramos algo, vuelve ese vacío. Porque lo único que puede llenar ese vacío que está en nosotros es el amor de Dios, porque Él es el amor mismo. Entonces vemos que no es jactancioso, dice no se envanece, no es orgulloso. Una de las cosas que Yahshua HaMashiach nos enseñó cuando vino a este mundo, cuando se encarnó, ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que es Yahshua HaMashiach, mejor conocido por nosotros como Jesucristo. Ese Dios todopoderoso, cuando se encargó, nos enseñó la humildad más grande. Él nunca tuvo una casa cuando estuvo en esta tierra. Cuando llegó a esta tierra no hubo una cuna adornada, un cuarto a donde él fuera a ser puesto. Dicen que nació en un establo y que fue colocado en un pesebre. Entonces vemos que la humildad es algo, o la humildad es una de las cualidades que el mismo Dios tiene. Es algo maravilloso poder entender que ese Dios que creó los cielos y la tierra es humilde. La humildad que mostró Yahshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Señor, fue una humildad grande. ¿Por qué no necesitamos las grandes cosas cuando lo tenemos a Él? ¿Por qué nos llena? Porque Él llena cualquier vacío que pudiera haber en nosotros. Entonces vemos que no hay envanecimiento, no hay orgullo. El verdadero amor, el amor que viene de Dios, es humilde. Y dice en el versículo 5, no hace nada indebido. No hace nada indebido. ¿Por qué? Porque este amor, ¿qué es el verdadero amor? ¿Qué es el amor que viene de Dios? Es un amor no egoísta. Es un amor que está dispuesto a darlo y a darlo todo, así como hizo Yahshua HaMashiach, Jesucristo, al entregarse en esa cruz para la redención de nuestros pecados. Entonces no hace nada indebido, porque es un amor que está dispuesto a dar, que está dispuesto a ayudar, que está dispuesto a darse, que está pensando en la necesidad de los demás. Ese es el verdadero amor.
Ese es el amor que viene de Dios. Ese es el amor que necesitamos. Ese amor que nos llena de Él, que nos hace sentir plenos. Y entonces comenzamos a ver la necesidad que hay en otras personas, especialmente en aquellos que no lo conocen. Dice, no busca lo suyo. El verdadero amor de Dios, el amor que es el mismo Yahshua HaMashiach, que es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese amor es un amor que se da, un amor dador. Y dice que no busca lo suyo. Si nosotros logramos que el amor de Dios esté en nosotros, esto lo vamos a aprender más adelante. Si nosotros más adelante decimos, yo quiero tener ese amor, yo quiero tener a ese Señor, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, porque Él es el amor, yo quiero tener ese amor. Si nosotros decidimos eso, vamos a tener ese amor y vamos a tener esa plenitud. Y entonces vamos a estar plenos y entonces vamos a comenzar a pensar en otros. Y vamos a no solamente buscar lo nuestro, no nada más vamos a estar pensando en yo necesito esto, yo quiero aquello, yo, primero yo, después yo y hasta el último yo. No, el verdadero amor que viene de ese Dios maravilloso es ese amor que nos hace plenos y nos da la capacidad para poder pensar en los demás, para poder ver las necesidades de otros y dejar de ver o de buscar solamente lo nuestro. Y dice, no guarda rencor. Vimos ahí en Proverbios 10:12 y nos vamos a ir para allá para recordar esto, porque dice no guarda rencor. El rencor es algo que nos hace mucho daño a los seres humanos. No es bueno, nada bueno. Una persona que tiene falta de perdón, que está llena de rencor, es una persona que no puede fluir en esta vida, que no puede tener buenas relaciones. Es una persona que muy fácilmente va a adquirir y va a tener raíces de amargura. Entonces es tan necesario el amor de Dios, es lo que más necesitamos. Y como el amor es el mismo Dios a quien necesitamos nosotros, es a ese Dios maravilloso. Vamos a irnos a Proverbios 10:12 para ver recordar lo que vimos la clase pasada, y vamos a ver qué es lo que significa. Dice, el odio despierta rencillas. ¿Sí? Si nosotros odiamos a una persona, cualquier cosa que haga esa persona nos va a molestar, porque así es el odio. El odio está viendo a ver qué hace la otra persona de malo para estar ahí, atacando. Pero fíjense lo que hace el amor, dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando amamos, estamos dispuestos a sufrir, estamos dispuestos a perdonar. El verdadero amor nos va a ayudar a perdonar. El verdadero amor nos va a ayudar a ser comprensivos con los demás, a recordar cómo éramos nosotros cuando no conocíamos el amor, cuando no conocíamos a Yahshua HaMashiach, que estábamos con ese rencor, pero como por Él va llenándonos y va sanando nuestro corazón y su amor nos va llenando, entonces vamos siendo comprensivos y estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a no guardar rencor. Dice,
no se goza de la injusticia. Entonces vemos que una de las características, o sea, Dios, decimos muchas veces Dios es amor, pero no solamente es amor, también es justicia. Dios es un Dios de justicia. Por eso es que tuvo que ser sacrificado Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Porque teníamos por justicia que pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades. Alguien tenía que pagar, porque Dios es un Dios de justicia. Entonces, cuando tenemos amor, cuando tenemos a Dios, a Yahshua HaMashiach, ¿qué es el amor? ¿Qué es la luz? Como el amor, como la luz, que es el mismo Dios, es justicia, porque Dios es justicia. Vamos a ver nuestros errores. Vamos a tener la capacidad de poder reconocer nuestros errores. Esto es algo muy importante. Hemos estado hablando mucho acerca de que Dios es luz, es esa luz que nos ayuda a ver lo que estamos haciendo mal. Que Dios es ese amor que nos llena y que llena ese vacío que hay en nosotros, que solamente puede llenar Él. Entonces cuando lo tenemos a Él, tenemos a Yahshua HaMashiach en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a llenar de su amor, va a traer la luz y vamos a tener la capacidad de vivir en justicia, de vivir de acuerdo a la justicia de Dios, de estar dispuestos a reconocer cuando pecamos o cuando hemos cometido un error. Dios no nos pone el dedo de decir eres un pecador, no mereces perdón. No, ese no es el Dios que creó los cielos y la tierra. Dios, el que creó los cielos y la tierra, Yahweh de los ejércitos, Él es ese Dios que dice, mira, ven, pongámonos a cuentas. Mira, esto lo estás haciendo mal. Reconoce, arrepiéntete. ¿Qué es arrepiéntete? Deja de hacer eso. Pídeme perdón. Y comienza de nuevo. Ese es el Dios poderoso. Yo les voy a pedir una cosa. Cuando yo hablo de pecado, de iniquidad, de rebelión, no lo hago de una manera, es que el pecado, el hombre pecador, no lo hago de una manera así, sino como nos lo muestra la Biblia. Digamos que Dios quiere tener una relación de padre a hijo con el hombre. Y un buen padre es aquel padre que educa a su hijo, aquel padre que lo ama, pero que también lo educa, que también está dispuesto a darle disciplina por bien del hijo. Un hijo al que se le deja hacer todo lo que él quiere, un hijo consentido, va a ir por camino de destrucción. Recuerdo que había un hombre que estaba en la cárcel y ese hombre decía que el culpable de que él estuviera en la cárcel era su padre, porque su padre nunca lo había disciplinado, porque su padre siempre lo había dejado hacer lo que él quería. Entonces ese hombre decía, es que si mi padre me hubiera disciplinado, si mi padre no me hubiera permitido vivir como yo quería, yo no estaría aquí. Entonces un padre, un verdadero padre, es aquel padre que está dispuesto a disciplinar a su hijo. Y yo pienso que a un padre le es más difícil tener que darle disciplina a su hijo, tener que darle unos 2, 3 varazos,
en los glúteos, en las asentaderas. Porque al padre, al momento de pegarle al hijo, le duele al padre. Que no educarlo, que dejarlo que haga lo que quiera. Claro que a la larga ese padre va a sufrir mucho. Fíjense lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Dice en Hebreos 12, 3 y 12, 5. Hebreos es un libro que está en el Nuevo Testamento. Es de los últimos libros. Bueno, no tanto, sí, más o menos de los últimos libros. Búsquenlo en su índice o anótenlo ahora y cuando termine la clase ustedes lo pueden buscar. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Exhortación quiere decir un consejo, una llamada de atención. Decirle: mira, el Señor te dice que esto que estás haciendo es malo, que esto no te va a ayudar, te está alejando del camino. Mira lo que dice la palabra. La palabra te dice, por ejemplo, que no mientas. No hay mentiras pequeñas ni grandes, todas son mentiras. Y mentira es pecado, por ejemplo, ¿verdad? Porque ves que cuando no conocemos la palabra de Dios pensamos que hay mentiras piadosas, que hay mentiras chiquitas que no causan problemas, pero no, es pecado igual. Mentir, hacer una gran mentira o mentir una cosa, como dicen, mentiras piadosas, de todas maneras es mentira y es pecado. Entonces, eso es una exhortación cuando la palabra nos dice: no hagas esto, deja de hacer aquello, y tú dices: esto me lo está diciendo a mí. Esa es una exhortación. Y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Esa es una exhortación que Dios les da a sus hijos. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vuelvo a repetir. Dios quiere que nosotros reconozcamos lo que estamos haciendo mal, lo que hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque Él nos recibe como hijos cuando recibimos a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach. Y cuando Él nos recibe como hijos, Él nos trata como hijos, Él nos va a educar para que nosotros tengamos una vida plena, para que nosotros podamos conocerlo cada día más a Él. Y yo les vuelvo a repetir esa historia de ese hombre que estaba en la cárcel. Y él se lamentaba y lloraba y decía: ¿por qué mi padre no me educó? Porque nunca me disciplinó. Porque así es. Al principio la disciplina parece dura, pero después de unos años, cuando vemos lo que aquella disciplina hizo, nosotros decimos: gracias, Padre, porque tú me diste, gracias, Padre Celestial, porque tú me diste padres que me dieron disciplina. Vemos entonces que el amor es algo muy grande, que el amor viene del mismo Dios y que ese amor de Dios viene también con disciplina, porque la disciplina no es mala, la disciplina es muy buena. La disciplina nos va a hacer fuertes, nos va a hacer poder llegar a tener una vida plena aquí en la tierra. Entonces vemos que en la parte que estábamos viendo en 1 Corintios 13 dice que no se goza con la injusticia. Definitivamente no. El verdadero amor es un amor dador que va a estar pensando en los demás, no nada más en nosotros, y eso nos va a hacer que no nos gocemos de la injusticia, más nos gozamos de la verdad. Entonces comenzamos a amar la verdad. Y dice ahí en Juan 8 que la verdad nos hará libres. Entonces la verdad es algo muy importante y muy bueno. Y vamos a terminar con este versículo 7 que dice, en 1 Corintios 13, 7, dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces vemos un amor que está dispuesto a sufrir cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir por alguien más fuera de nosotros.
es que ya el amor de Él se está arraigando en nosotros. Cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros y comenzamos a pensar en los demás, ese es el amor de Él, ese amor dador, ese amor que está dispuesto a darlo, a darse. Dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Estar dispuestos a creerle al Señor, a creer en los demás, aunque antes nos hayan fallado, pero decir sí, yo creo que esta persona va a cambiar, yo creo que está cambiando. Dice, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero, ese es el amor que es el mismo Dios. Y este gran amor fue lo que hizo que ese Dios de amor se entregara en esa cruz. Yahshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Y ese amor es el que nosotros podemos tener cuando conocemos a Dios a través de su palabra. Sean todos ustedes bendecidos. Yo les voy a pedir que inclinen su cabeza y cierren sus ojos para terminar con esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor amado Jesucristo, yo te clamo y te pido que esta palabra que tú nos has dado hoy penetre en nuestros corazones y despierte en nosotros el deseo ferviente de ti, que podamos entender que lo que más necesitamos eres tú, porque tú eres ese amor que puede llenar ese vacío que está en mí, que está en cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Bendito y alabado seas, Padre Santo, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Amén.